Bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias. Ya pudimos ver los primeros 5 capítulos aquí en Argentina. Imagino que en España también ya se estrenaron, ¿no? Sí, 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 sí. Están los 5 capítulos aquí en Prime y ya se pueden ver. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué repercusiones tuvo en España la serie de Diego? Porque acá ha pasado de todo. Ya te voy a contar. ¿Qué repercusiones Bueno, ha tenido en España? no, me imagino que en Argentina, claro, por supuesto, cómo no va a ser eso, va a tener una repercusión importante Claro. y en España también, porque claro, Maradona ya sabemos todos que era un personaje mundialmente conocido y admirado y bueno, y polémico también, criticado, hay todas las Claro, versiones posibles. claro, total. Bueno, yo todavía no tengo, hay gente, conozco ya algunos amigos que han visto la serie, mi familia, y bien, les gusta mucho de momento los capítulos que han visto y el tono que tiene la serie y cómo está hecha también, cómo está realizada, ¿no? Bueno, vamos a contarle que Francesc está interpretando a José Luis Núñez, que es el presidente del Barcelona de aquel momento. Lo primero que te quiero preguntar, yo la verdad que no he visto nada de Núñez. ¿Cómo hace un actor para, cuando los personajes que están representando están vivos o son contemporáneos, no caer en la trampa de imitarlos? Bueno, vamos a ver, esta es una pregunta clave cuando tienes que, como tú has dicho, cuando tienes que interpretar a alguien que está vivo o que era real, Claro. que murió, era un personaje real. El problema de Núñez, y a mí me ha tocado en mi carrera profesional, la verdad es que he interpretado a varios y a bastantes personajes reales, Mm. políticos, militares, españoles y tal. Pero este Núñez, el problema de Núñez, o el reto para mí, fue que era un personaje que realmente era muy imitado y muy parodiado por los humoristas, porque era un hombre Ah, con unos tics, con una manera de hablar muy especial, con un acento catalán que tenía cuando hablaba en castellano, tenía muchos tics faciales. Entonces, claro, era muy fácil, era muy imitable. Era mm. muy imitable porque a pesar de él hacía gracia. O sea, era un tipo que incluso cuando estaba cabreado o cuando estaba molesto o cuando estaba irritado era gracioso por cómo era él, por su personalidad. Entonces, bueno, para mí el reto fue hacerlo en serio. Claro. Pero tenía en serio, no, en serio quiero decir sin hacer la parodia, ¿no? Ujú. Pero inevitablemente se me colaron y bueno, y también el director estaba de acuerdo en que bueno, que mantuviera esos tics característicos de Núñez, ¿no? Bien. Me da mucha curiosidad porque el personaje que obviamente vemos en estos primeros capítulos es un personaje desde la mirada de Maradona antipático, ¿no? Porque es el que lo Sí, claro. enfrenta, le quiere marcar un límite y demás. Y yo no sé si vos, estando en España, cuál era tu mirada sobre Maradona, digamos, cómo era él cuando tuvo que jugar allá, y si vos tenías ya no sé si sos maradoniano, si no, si te gustaba el fútbol o no te gusta, ¿cuál es con lo que llegaste puesto antes de llegar a la serie? Ya, bueno, yo soy culé, o sea, soy del Barça, lo he sido toda mi vida, Ah, entonces, bien. claro, Ah, no, claro, yo soy del Barça desde pequeño. Ajá. Entonces, bueno, he ido viendo distintos cracks del fútbol que han ido pasando por el club, ¿no? Claro. Y claro, Maradona era uno de ellos, pero quizá bueno, de los más potentes junto con Ronaldinho y Messi últimamente, Mm. claro, lógico. Pero bueno, Maradona un crack, ya vino con una aureola, aunque vino muy joven y solo había estado en la Argentina Juniors y el Boca. Claro. Ya vino con una fama ya de que sería un crack, ¿no? Entonces había muchísima expectativa y yo recuerdo, claro, yo la información que tenía de la vida privada de Maradona no la tenía nadie, prácticamente, Ah, muy poca, bien. muy poca gente. Luego nos fuimos enterando a medida que Maradona estaba viviendo en Barcelona y estaba jugando en el club, y ya íbamos sabiendo por la prensa y tal, pues, y por los medios de comunicación, pues un poco su vida privada fuera del campo, ¿no? En el campo de fútbol, por supuesto, disfrutábamos como grande que era futbolista, como inmenso futbolista y jugador que era, Mm. disfrutábamos a este nivel, a nivel deportivo. Pero sí que es verdad
que a medida que íbamos sabiendo cosas de su vida privada, de sus noches, de sus juergas y los enfrentamientos que tenía con Núñez, pues bueno, entonces ya había diversas opiniones, ¿no? Lo que pasa es que Núñez, Claro. es cierto, era un personaje también antipático, era un personaje que a pesar de ser cómico, a su pesar, era un tipo que como empresario y como presidente era duro, era muy negociador, pero muy con una mentalidad muy provinciana, muy agarrada y muy conservadora, y entonces no era un tío que cayera especialmente bien. Núñez Simpático. era un poco ambivalente, ¿no? Hacía reír lo que hacía él porque le teníamos cierto cariño por los tics, por lo cómico que era, pero no, era un cabroncete, Lo que es muy interesante de los primeros capítulos es que en este contraste del Maradona argentino que llega a España y este señor que le dice no, pero acá esto no se hace, esto de esta manera no, habla mucho también del ser argentino, ¿no? Porque muchas veces uno ve al argentino del exterior, uno ve al argentino como que cree que llegó él y se para el mundo, ¿no? Bueno, ni hablar de Maradona, que tenía razones para que se parara el mundo, pero es muy interesante ese contraste entre la mirada europea y la mirada argentina, ¿no? El europeo diciéndole, no, pará, esto no es así, vos no es que vos llegás acá y haces lo que se te canta, ¿no? Y está muy profundizado en tu personaje esto de, ¿no? El hombre que dice, no, pará, hasta acá, esto sí, esto no. Es muy interesante ese cruce. Bueno, porque también la filosofía del Fútbol Club Barcelona y especialmente la que José Luis Núñez imprimió en su directiva era una mentalidad muy cerrada también y muy con una idea de lo que tenía que ser el club y el equipo y el equipo de cara afuera, de cara a la promoción. Entonces los jugadores que venían, especialmente latinoamericanos, también con los brasileños también pasó. Pero bueno, depende del presidente, pero Núñez en concreto y con Maradona a Núñez le descolocó la manera de ser de Maradona, ¿no? El descaro que tenía ese joven, ese crack del fútbol, pero le perturbaba mucho la posibilidad de que la vida de Maradona o la influencia que Maradona tuviera en los otros jugadores, en los otros compañeros, en el equipo, en el club, que la influencia de Maradona fuera negativa en el sentido de lo que para Núñez era negativo de él, de Maradona. No como futbolista, no como futbolista, por supuesto, pero sino como persona, por la mentalidad cerrada que tenía Núñez y que tenía la directiva de ese momento. Es una manera de gestionar el club muy de aquellos años y que, bueno, eran unos esquemas que entraban en colisión con un crack joven y argentino como Maradona, pero que también ocurrió con Ronaldinho, con Romario, otros cracks que vinieron al Barcelona. Pero eso era por la mentalidad de la directiva y de cómo querían llevar el club. Era una mentalidad más cerrada, ¿no? Bien. Claro. ¿Cómo fue toda la experiencia de grabar y de filmar justamente una serie que se está viendo en el mundo? Por lo menos acá en Argentina genera mucha polémica. No sé si esa polémica se traslada a otros países o nosotros acá estamos inmersos en una especie de vida llena de Maradona, siempre es noticia. No sé si eso en otros lugares sucede todavía, pero ¿cómo viviste vos la experiencia de grabar y formar parte de un elenco? Bueno, están casi todos los actores argentinos, los podemos ver también en la serie. Sí, no, bueno, fue un placer y un privilegio formar parte del elenco, del reparto y hacer este personaje que en los capítulos 4 y 5 pues tiene bastante interés, el personaje de Núñez. Por un lado, el interpretar a un personaje como este y luego en esta producción, en esta serie de un nivel de producción muy importante, rodada en 5 países, con rodajes con 2 directores, un director argentino como Aimata, ¿no? Alejandro Aimata, ¿no? Se llama el director argentino, y luego el director catalán que dirigió los 2 episodios, luego el director italiano con los 2 episodios de Nápoles que se verán en el 6º y el 7º. Bueno, era un aliciente brutal, y trabajar con un Nazareno Casero y Julieta Cardinali fue un placer, y además, bueno, estaba Darío Grandinetti, está Leo Sarabia, hay un reparto magnífico, y para mí fue muy atractivo y un honor trabajar con todos ellos o participar en esa producción, claro. Y desde lo personal,
¿Qué momento te une, si es que hay algún momento que te une o te unió con Maradona? Desde lo personal, viste que todo el mundo, por lo menos aquí en Argentina, todo el mundo tiene un momento con Maradona desde, no sé, en el caso nuestro el gol a los ingleses, bueno, obviamente también el momento tremendo que vivimos el año pasado de su muerte, cada uno lo ha conectado con un momento de su vida. ¿Hay algún momento de tu vida que, digamos, vos... Bueno, es que claro, de joven me era una cosa. Es que claro, Maradona, ha habido muchos Maradonas. La vida de Maradona ha dado para mucho. Claro, tal cual. Es un personaje que ha dado muchísimas noticias, ¿no? Ha sido muy importante en el deporte, pero también ha sido un personaje socialmente muy interesante, muy potente en su fase adulta y ya con todo los problemas que tuvo a nivel personal y de negocios y etcétera. Esto, pues bueno, yo ¿qué relación tengo? A ver, para mí yo lo admiraba como futbolista, como todo el mundo, y para mí era una inyección de talento brutal a nivel deportista, pero claro, yo de joven era muy adicto a él y me gustaba mucho que estuviera en el Barça, y que era un privilegio que estuviera en el Barça. La lástima es que entre las lesiones y la hepatitis y todo lo que le ocurrió en el Barça no pudimos disfrutarlo mucho. Solo estuvo 2 años, y en los 2 años que solo estuvo fuera de juego, estuvo out bastante tiempo. Tuvimos mala suerte y no pudimos disfrutar del Maradona, o muy poco, no tanto como lo disfrutaron en Nápoles, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron a un Maradona absolutamente pletórico y que dio mucho más de sí. En el Barça, pues solo se ganó la Copa del Rey, y deportivamente, claro que era un crack de jugador, pero fue una lástima no poder disfrutarlo más por culpa de eso, de las lesiones, de la lesión la falta tremenda, que esto se ve en el capítulo, la falta tremenda que le metieron un jugador del Atlético de Bilbao, y luego la hepatitis esta que tuvo. En fin, fue una lástima. Y luego ya como Maradona, como personaje ya polémico, a mí me ha interesado ya como periodísticamente hablando, digamos. Me ha interesado y he tenido una relación como de observador, como cualquier otra persona que le interesa qué le pasa a este hombre, qué ha sido de su vida, en qué quilombo se ha metido, etcétera. ¿Lo lograste comprender? ¿Lo lograste entender? ¿Lograste entender esa parte más polémica de Diego? La entiendo, la entiendo en la medida de la información que tengo. Yo tampoco tampoco puedo, no soy experto en este tema, y entiendo lo que entiendo, en el sentido de que yo comprendo que cuando un personaje ya la fama es tan internacional, tan brutal a nivel de todo el planeta, y te has convertido en un dios para mucha gente, y bueno, eso psicológicamente, hay personas que eso es difícil de llevar con un equilibrio y con una sensatez y con una humildad también, y es complicado llevar la fama, pero ese tipo de fama tan bestia, donde tienes tanto poder, ¿no? Entonces yo entiendo que haya personajes que se hayan ido por caminos pues complicados, sea de drogas, de alcohol, de negocios sucios, de lo que sea. Entonces toda esta parte de la vida privada de Maradona, yo tampoco tengo toda la información, y bueno, soy un espectador más de eso. No intento no emitir no intento juzgar, intento no emitir juicio. Total. Porque es comprensible que ocurran esas cosas. Pensaba, y seguramente lo debes haber pensado también y ser consciente, que te toca estar, obviamente por tu trabajo, pero en 2 de las series con los personajes más emblemáticos, polémicos y que han atravesado el tiempo y el mundo, como es el de Eva Perón y el de Maradona, ¿no? O sea, es tremendo. Digo, ¿qué pensabas, cómo lo viste? Y que se te llamaron de uno, después llamaron del otro, y decís, bueno, vas a formar parte de nuestra historia, en lo que es lo audiovisual, seguro. Claro, sí, ha sido no sé si llamarle coincidencia, no sé cómo así, bueno, sí que lo puedo deducir. A ver, la serie Merlí ha tenido mucho que ver en que se me conozca en Argentina y en Latinoamérica y tal, pero especialmente en Argentina, que la serie Merlí ha sido un éxito brutal. Entonces, bueno, el hecho de que me contrataran
tanto para Santa Evita, con el personaje del doctor Pedro Ara, el anatomista español que embalsamó a Eva Perón, como el personaje de Núñez. En los dos casos han sido el director o la productora me eligió a mí también por mis características como actor y por los años que llevo en este oficio, independientemente de que se me conozca como Merlí, ¿no? Lo que pasa es que seguro que ayudó el hecho de que fuera un actor conocido en Argentina, ayudó en el caso de Maradona, en el caso del personaje de Núñez, ayudó porque yo no me parezco nada a Núñez, nada, Núñez era más bajito, no me parezco nada, yo voy ahí con un peluquín y entonces, bueno, pues supongo que me ficharon a mí, bueno, el Roger Wall, el director de los episodios, sí que nos conocemos muy bien porque trabajamos juntos en una película, él sabe que soy un actor que me gusta transformarme y he hecho personajes característicos bastantes y me he metido en la piel de personajes físicamente muy distintos a mí, y entonces bueno, sabía que podía afrontar el reto de interpretar a Núñez, pero el hecho de que fuera también conocido en Argentina por Merlí también ayudó, ¿no? Y en cuanto a Santa Evita, el personaje de Santa Evita, esto es para otra entrevista ya, porque hay mucho que decir de esta serie también. Bueno, y tengo también una ventaja, y es que mi físico tengo bastante más que ver con el doctor Pedro Ara, que tenía 60, claro, el doctor Ara tenía unos 60 años cuando Eva Perón murió, cuando aceptó el reto profesional de embalsamar a Evita Perón, y el doctor Pedro Ara tenía así en la cabeza, o sea, tenía el cráneo, me parezco más a él que no a Núñez, mucho más al doctor. Qué genial, qué genial. Y además de trabajar con Natalia Oreiro, ¿no? Que también es otra de nuestros acá, bueno, junto con el Uruguay, obviamente. Sí, fue un placer y un honor conocer a Natalia Oreiro, que es una crack, es una magnífica actriz y una persona y una compañera excelente también, y muy carismática y muy humilde, es fantástica, con Darío Grandinetti, que ya nos conocíamos, y con Ernesto Alterio, que ya nació en España, ya exactamente. Es medio español, sí. Totalmente. Esta producción también ha sido un placer, también ha sido un privilegio poder participar en esto. Bueno, Francesc, felicitaciones por el trabajo, gracias por la nota. Siempre es muy grato hablar contigo y bueno, cuando tengamos Santa Evita en el aire seguramente te molestaremos nuevamente. Volveremos a hablar. Claro, encantado, un placer hablar con vosotros y sí, nos emplazamos a volver a hablar creo que pronto en Latinoamérica, creo que Santa Evita va a caer pronto ya, ¿eh? En Europa tardará un poco más, pero primero se va a estrenar en Latinoamérica. Qué bueno. Gracias por la nota, pues cuando queráis. Gracias. Cuando queráis hablamos. Un placer. Gracias, Un beso. Un abrazo. Gracias. Francesc Orellà,